que les comentaba, esta es la parte de la clase destinada a la dimensión físico-espacial. Como les comentaba Alicia recién, estos contenidos relacionados con el diseño de la microescala los organizamos a partir de distintas dimensiones. Entonces, la clase pasada estuvimos charlando sobre la dimensión ambiental. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la dimensión físico-espacial, y después nos queda otra clase, también relacionada con la microescala, destinada a la dimensión social. Bueno, a ver cómo hago con esto, ¿entendido? Ahí está. Bueno, estos son los contenidos de esta clase de hoy. Revisamos de nuevo, recuperamos lo que ya estuvimos planteando sobre el diseño urbano, a partir de su visión desde la microescala. Revisamos después qué entendemos por la dimensión físico-espacial, cuáles son los propósitos, los ámbitos de aplicación, y luego vamos a ver algunas estrategias ya vinculadas con el diseño urbano a partir de esta dimensión. Bueno, la conceptualización ya la vimos, no era intención que la volvamos a repetir, pero sí recordar esto de que entendíamos al diseño urbano como una herramienta para intervenir en la configuración, es decir, en la forma del espacio público de la ciudad. El espacio público pensado como la intervención en la microescala. Por eso cuando hablamos de microescala, hablamos de operar en avenidas, calles, plazas, parques y en los grandes equipamientos. Que esta intervención que se hace en el espacio público no es disociada de lo que pasa en los espacios privados, ¿sí? Sino que están articulados. ¿Por qué? Porque cualquier definición que se haga sobre los espacios privados va a tener incidencia en el borde, en los límites, en la delimitación del espacio público, que se hace a partir de la regulación, de la morfología. Ahora también lo vamos a ver. Y que también va a estar articulada el diseño urbano de la microescala con las decisiones tomadas desde la macroescala, que también lo veníamos trabajando. Esto ya lo vimos también, este abordaje multidimensional. En esta oportunidad vamos a profundizar en la dimensión físico-espacial, que refiere al sentido material, es decir, a cómo se construye, cómo es el medio construido, ¿sí? Lo propiamente relacionado con el espacio y con lo físico, con la materialidad. Luego, como les decía, que nos queda pendiente la dimensión social para revisar en las próximas clases. Bueno, bien, entonces, el propósito. ¿Cuál es el propósito que pretendemos revisar desde el diseño urbano en la microescala? Por un lado, digamos, ¿para qué se hace, no? Por un lado, ¿para qué? Para conseguir la calidad urbana, es decir, darle calidad urbana a los espacios públicos, en un sentido totalizador. También, ¿qué otra cuestión pretendemos poder conseguir? La funcionalidad, organizar las funciones de ese espacio público. También la diversificación. ¿Por qué? Porque a partir del diseño urbano se pueden permitir la diversidad de actividades, de usos, de funciones sociales en los sectores urbanos, a partir de multiplicar las experiencias que se puedan desarrollar en él. Y también otorgar significado. Es decir, que haya significado social, que haya apropiación, que haya legibilidad. También lo vamos a ver con mayor profundidad. Entonces, ¿y para qué hacemos esto? ¿Cuáles serían las estrategias? ¿Para qué intervenir en el diseño del espacio público? En principio, para conseguir mayor interrelación entre los espacios públicos y los espacios privados. Sabemos que el espacio privado, como les decía, es el marco de estos espacios públicos, y los espacios públicos son los que demandan la intervención propiamente dicha. También para conseguir mayor movilidad, mejorar la movilidad, dar eficiencia a los distintos sistemas de transporte y de movilidad en la ciudad. ¿Para qué otra cosa se puede intervenir o diseñar? Para dar mayor actividades y también responder a mayor cantidad de usuarios en el espacio público, que también responda a las distintas demandas sociales, a los distintos grupos, a los distintos intereses. Por otro lado, también desde el espacio público trabajamos en estructurar el espacio, darle legibilidad, y esto tiene que ver con la composición de ese espacio, con articular, con ordenar, con diseñar cada uno de los elementos visuales que definen el espacio público, que conformen la imagen, que le den carácter visual, que le den calidad urbana a ese espacio. Y también vemos como importante que se diseña para mejorar
el mantenimiento y darle mayor calidad y durabilidad. Y eso se hace a partir de la elección de los distintos materiales que nosotros también como arquitectos, como diseñadores de ese espacio, tenemos que revisar y proponer en la intervención. Bien, entonces, cada una de estas cuestiones, la relación espacio público, espacio privado, la movilidad, las actividades, la composición de ese espacio y la materialidad son las que vamos a ver más en profundidad. Paren que me acuerdo. Bueno, paren que ya viene, ¿eh? Se trabó la computadora. A ver si podemos. ¿Estoy o me desconecté yo? ¿Me están escuchando? Sí está, se va. Ah, paren que se me trabó internet. Con la flechita. Ahí está. Espera. Claro. Ahí está, bien. Bueno, volvemos. Los ámbitos de actuación, es decir, a dónde opera, a dónde interviene. Como decíamos, estamos hablando de la dimensión físico-espacial. Entonces, opera en la morfología urbana, en la forma urbana, ¿no? En la forma que le vamos a dar a ese espacio público. Y a partir de qué elementos es en los que se puede operar. Por un lado, los espacios parcelados, que son los espacios llenos, son los que definen la ocupación, los tejidos, y que de alguna forma delimitan el espacio público. Son unos elementos en los que tenemos que pensar y diseñar, y por otro lado también intervenimos en la forma de los espacios públicos, que principalmente son los espacios vacíos, los que están libres de ocupación. Vacíos en el sentido de que no tienen edificación, no vacíos de uso, no vacíos de contenido. Y son principalmente los espacios verdes y también las calles, ¿no? Los espacios que tienen conformación lineal que ayudan a conectar cada una de las actividades. Bien, entonces, a partir de esto que les decía recién, aparecen en estos ámbitos de actuación algunos condicionantes relacionados con la macroescala. ¿Por qué decimos eso? Porque desde la macroescala, ¿se acuerdan cuando veníamos trabajando en las unidades anteriores? Decíamos que desde la macroescala se definen las líneas generales de la ciudad. Entonces ya hay unas definiciones y unas decisiones tomadas sobre cómo va a ser la ciudad que después inciden en cómo operar sobre el espacio público, ya haciendo un zoom y trabajando más en la microescala. ¿Por qué decimos eso? Porque, por ejemplo, en los espacios parcelados, en la macroescala se define el parcelamiento, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a si la superficie de la parcela es grande o pequeña, te va a dar una morfología diferente, una resultante diferente. Ahí en las fotos que les pusimos, ven, en la primera es una imagen de la ciudad de La Plata, donde se ven parcelas angostas, ¿no? Entonces, el parcelamiento angosto te define ya una forma de ocupación de la manzana que es o con la vivienda de una altura, o si haces una torre, con torres sobre medianeras, porque el ancho de la parcela no da para que haya torres despegadas y con las 4 caras libres. Entonces el parcelamiento, que se definió en la macroescala, incide después en cómo es ese borde de la calle, que sería el espacio para trabajar en la microescala. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, como que hay condicionantes que ya están determinados y con los que hay que trabajar. ¿Qué pasa cuando el parcelamiento es grande? Donde se definen grandes superficies de parcela. Bueno, si esa parcela se ocupa con mucha intensidad, con alta ocupación, les da como resultante torres, ¿no? Como por ejemplo el caso de Catalinas en Ciudad de Buenos Aires, donde son grandes torres ocupadas de manera excéntrica en una parcela. Pero estas torres pueden ser posibles porque la parcela es grande, entonces te da esa posibilidad de desarrollo en altura. También la parcela grande puede dar como resultante que haya tejidos abiertos con edificios de baja escala, ¿no? Dispersos en el espacio abierto, en el espacio vacío, como por ejemplo este caso que es en la ciudad de La Plata, en Villa Lisa, donde hay grandes parcelamientos con grandes espacios vacíos y casas excéntricas en cada uno de los lotes. Entonces la parcela te define o un tejido o otro. Y respecto a los espacios públicos, el trazado, también definido en el momento de la definición de las líneas generales de la ciudad, define la cantidad, ¿no? La superficie que se destina para espacio público, la cantidad de espacios públicos y la localización. Y también las jerarquías de las vialidades.
Cuando vos ya tenés una calle angosta, después es muy difícil prever que haya ensanchamientos, o si las calles ya son anchas, te define la posibilidad de diseñar avenidas con otro tipo de vegetación, con otro tipo de solados. Entonces, en esta diapositiva lo que le queríamos marcar tenía que ver con eso, con las definiciones que se dieron en la macroescala que inciden luego o definen condicionantes y limitantes para trabajar en la microescala. Bien, si necesitan, me frenan, ¿eh? Si no, sigo. Entonces, para los espacios parcelados, ¿qué nos queda por hacer cuando se trabaja en la microescala? Cuando tengo que, por ejemplo, diseñar una calle, o una avenida, o diseñar una plazoleta, o un espacio verde, o un parque, una plaza, ¿no? Trabajando más en ese zoom. ¿Qué nos queda por hacer? Lo que podemos trabajar es en la definición de cómo es ese escenario de borde. Entonces, definir las alturas de esos espacios parcelados, cuál va a ser la altura para la ocupación, qué retiros pueden llegar a tener, ¿no? de la edificación respecto a la línea municipal, a los ejes medianeros, qué usos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, qué intensidad de ocupación, ¿sí? Si da lo mismo poner mucha gente, porque el uso de la calle o del parque o de la plaza tiene que ver también con la cantidad de habitantes que viven en ese lugar. No me puedo imaginar una calle llena de gente si después no tengo gente alrededor que use los espacios parcelados. Y para el espacio público, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo diseñar? ¿Cuál es mi alcance? ¿no? Por un lado, trabajo sobre los ámbitos de circulación, es decir, las calles, las avenidas, los espacios donde paso de una actividad a otra, y por otro lado, los ámbitos para la estancia. Para la estancia llamamos a los espacios de estar. ¿Sí? ¿Y con qué estrategia? Con la definición de la materialidad y la legibilidad, percepción e identidad del espacio público. Bien. ¿Me hablaron o se fue sin querer? En esto vamos a centrar las estrategias que les tenemos planteadas en esta segunda parte de la clase, o tercera. Acá empiezan entonces estrategias vinculadas con cada una de estas cosas. Decíamos, estrategias, vuelvo a repetir para tomar el tema. Espacios privados. ¿Qué hacer en los espacios privados? ¿Qué hacer en los espacios públicos? En relación a la función de circulación, en relación a la función como espacio de estar, qué hacer en relación a la materialidad, y qué relación hacer en relación a la composición, en cómo configurar ese espacio a partir de estrategias de diseño más propias del saber hacer del arquitecto. Entonces, en esto vamos a avanzar ahora con algunos ejemplos, retomando los que ya vimos también. Entonces, empezamos por los espacios privados. Por un lado, ¿cuál es la función, ¿no? de este diseño del espacio público y de los espacios privados? Como decíamos, la delimitación del espacio público, de generar una condición de borde que no sea la resultante de lo que quedó, sino que también podamos pensar en eso. No da lo mismo diseñar una calle solamente como el lugar circunscripto al espacio público, si no pensamos cómo son esos bordes, cómo regular para que el mercado opere de determinada manera que me sirva para configurar la calle que quiero tener. Y la definición en todo caso de esa forma y de la proporción. ¿Qué necesito conocer, ¿no? para poder diseñar esto? La relación entre el espacio público y el espacio privado, las dimensiones que se establecen, que tiene cada uno, las proporciones y las escalas. ¿Por qué? Porque necesito saber la incidencia, por ejemplo, de la sombra que ejerce, la altura determinada. Si tengo una calle muy angosta, sé que voy a tener edificios muy altos, me va a hacer como más apretada todavía el espacio, o todo lo contrario. Entonces, estas son las relaciones y las dimensiones que necesito conocer. Entonces, las estrategias. Definición de alturas, ¿sí? Entonces, puedo pensar, ¿quiero que sea un borde continuo? ¿O quiero que sean alturas dispares? ¿O quiero que las esquinas tengan una altura mayor al resto de la calle? Bueno, son cosas que tenemos que pensar. ¿Quiero conformar un eje? ¿Que la calle conforme un eje lineal bien definido? ¿Quiero marcar alguna centralidad? ¿Quiero limitar las sombras? Entonces, las alturas me sirven para todas estas cosas, o más, se me nos ocurrieron estas.
También puedo definir retiros. Los retiros de frente me sirven para ensanchar el espacio público. Si bien el dominio público termina en la línea municipal, no da lo mismo que haya un edificio o una línea de edificios que configuren y conformen bien el límite de la línea municipal, o sean más adentro. ¿Sí? Entonces hay como un ensanchamiento de ese espacio para darle aire, por ejemplo, a una calle que sea angosta. O al revés, o digo, no quiero que haya retiros de ningún modo, quiero conformar la línea de frente. También tenemos que pensar en los usos que va a haber en el espacio privado, porque repercuten en el espacio público. Porque por la expansión de las actividades, si yo tengo la relación de esos edificios con el cero, no es lo mismo tener viviendas sobre el espacio, sobre el cero, que tener comercios, porque hay otra relación de ingreso y egreso de la gente, o algún edificio público, o algún edificio administrativo. Entonces va a ser otra la relación del edificio con la vereda. Y también la intensidad de ocupación en relación a llenos y vacíos, ¿no? De cuánto es vacío en la parcela y cuánto no. Y bueno, y todo esto relacionado con la altura, los retiros, más con esa forma. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos con fotos. Esta es la Villa Olímpica en la ciudad de Buenos Aires, que la deben conocer, que se hizo una definición del master plan de las líneas como generales, y a partir de eso, de una prefiguración morfológica, y a partir de eso se fueron concursando cada uno de los edificios. Pero fíjense acá que esta calle se puede definir como un eje, como una conformación de un eje, a partir de que las alturas son homogéneas, ¿sí? Hay una definición clara de que quiero que todo este plano lateral de la calle tenga una misma lectura. Entonces hace que se defina todo este plano que conforma un eje. Pero eso se diseñó, no es que se dio porque sí, ¿sí? Esto se hizo en el 2018 para que se desarrolle los Juegos Olímpicos de la Juventud, y después se inició un proceso de adjudicación de las viviendas que habían sido para los deportistas a distintos trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Este es el ejemplo, bueno, acá también en La Plata, ¿no? Del periurbano de La Plata, de barrios que ya están configurados con retiros de frente. Entonces las calles tampoco, fíjense lo que era el anterior, con una definición clara de la calle, y en este caso no se sabe bien cuál es el límite entre la calle y el espacio parcelado, porque hay retiros de frente. Entonces de alguna forma se ensancha, y hay árboles que están del lado de adentro y árboles que están del lado de afuera de la parcela, y conforman todo un continuo verde. Entonces hay también una definición de que acá se quiere hacer un retiro de frente para ensanchar ese espacio abierto de la vereda. Esto tiene que ver, lo trajimos sobre todo para mostrar la relación que hay entre el uso de las parcelas, de los espacios parcelados, con la calle. Esta calle no podría ser tan transitada si no tendría comercios. ¿Sí? Imagínense esto con este lugar con viviendas. Sería otra la concurrencia de gente, sería otra la relación de esto, de la vereda, de la calle, con las parcelas. Bien. Ahora, entonces, vimos relación público-privada. Ahora vamos a pasar a ver los espacios públicos con la función para la circulación. Entonces, la función principal a la que tenemos que destinar las estrategias de diseño urbano, ¿para qué son? Para optimizar los movimientos urbanos, ¿sí? Mejorarlos. ¿Qué necesitamos conocer para poder operar en estos espacios de circulación? La cantidad de movimientos y los tipos de movimientos que se dan, la intermodalidad, pensando en cuántos transportes, cuántos tipos de movilidad, si es peatón, bicicleta, auto, transporte público, o lo que fuera, que hacen que lo tengamos que conocer para ver, para destinarle espacio a cada uno de estos modos de transporte, y también el destino, y el lugar de origen y el lugar de destino. ¿A dónde van? ¿De dónde vienen y a dónde van? Bueno, acá les mostramos también algunas estrategias. Por un lado, aquellas que tienen que ver con la jerarquización de la estructura vial, ¿sí? Uno puede decir, bueno, no todas las calles son iguales. A una le voy a dar un rol, a otras le voy a dar otro, y puedo llegar a ganar en algunos usos para las que depende el rol que tengan. Adaptación al sitio y a los usos del suelo.
También pensar en la inclusión de distintos modos de transporte, ¿no? Pensar en lo peatonal, en los que son motorizados, en las bicicletas, en el transporte colectivo, los que les decía recién, y también en el transporte individual. También cómo resolver las intersecciones, el cruce entre una calle y otra, entre distintos sistemas de transporte, y también pensar, que es un tema bastante frecuente o problemático en todas nuestras ciudades, es los estacionamientos, ¿sí? A dónde poner los estacionamientos o cómo distribuirlos. Y acá les volvemos a traer el ejemplo de Barcelona, que el otro día lo mostraba Alicia para mostrar, lo mostraba como ejemplo de la dimensión ambiental, y nos parecía también importante traerlo, porque digamos, un mismo ejemplo o una estrategia de diseño está vista desde las distintas dimensiones. Entonces, bueno, ¿qué le podemos encontrar a un mismo ejemplo desde distintas dimensiones? Visto desde la dimensión ambiental, desde la dimensión físico-espacial, lo que les mostrábamos es esto, ¿no? Cómo se jerarquiza las vías y sistema de movilidad. Entonces, en este gran plano de Barcelona, hay una definición de cuáles van a ser las vías jerárquicas por donde pasa el transporte motorizado, el transporte colectivo, ¿no? El transporte público. Entonces, ante una situación, fíjense, esto era lo que tenían, ya se concretó este proyecto de la supermanzana en un sector por acá, que es el barrio, no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo tenía anotado por acá, Poble Nou, o algo así, bueno, es un nombre catalán. Pero es un sector por esta zona que ya está materializado, que les vamos a mostrar algunas fotos. Pero del modelo actual que tenían, donde por todas las calles circulaba el transporte mediano, el transporte automotor, la bicicleta, el peatón, el transporte público, sin jerarquizar, se definió que las calles que circundaban 9 manzanas, iban a tener una jerarquía diferente a las del interior. Entonces, por esta calle pasa el transporte motorizado, y solamente hacia el interior transitan los vehículos de servicio, recolección de basura, ambulancia, y los autos frentistas. El resto queda destinado a darle prioridad a las bicicletas y a los peatones. Entonces, con eso se logró mejorar el uso y diversificar el uso de estas calles interiores, que antes era todo lo mismo, no había predominancia de un uso respecto del otro. Acá está el ejemplo, ¿no? de cómo eran las intersecciones, donde estaba el peatón, el auto y el colectivo, que era en todas, y ahora cómo se fue, a ver si lo puedo cerrar esto, ahí está, cómo se fue circunscribiendo los cruces de esos medios de transporte a algunas de las esquinas, y el resto queda destinado a otros usos, en donde aparecen actividades de esparcimiento, algunas actividades de estancia que ya no estaban relacionadas solamente con la circulación. Bueno, y acá están los ejemplos. Fíjense, una calle, ¿no? Que antes pasaba cualquier vehículo, ahora se le da prioridad a la bicicleta, al peatón, a las motos, ¿no? De la circulación liviana. Esto permitió poder incorporar equipamiento que antes no era compatible con las otras actividades. Este es otro ejemplo, ¿no? De la calle, donde aparecen lugares de estar, lugares asociados a los usos gastronómicos, esta posibilidad de que haya un uso comercial donde se expande y aparece la vereda como apoyo, ¿no? de expansión de ese uso privado. Y de nuevo la prioridad de la bici y del peatón. Acá tenemos otro ejemplo en nuestro país, esto es la ciudad de Buenos Aires, donde también aparece esta jerarquización vial, de la estructura vial. Vamos a mostrarles un ejemplo que está publicado en el Manual de Diseño Urbano que hizo la ciudad de Buenos Aires, en donde están todas las estrategias pensadas para el diseño del espacio público, del espacio vial, principalmente, como sistema. ¿Sí? Se pensó en prototipos para cada una de las calles, y en cómo operar para que haya una legibilidad, y para que toda la ciudad tenga como el mismo carácter, o el mismo tratamiento. Entonces, de nuevo, se definió
cuáles van a ser las calles con cierta jerarquía, que eran las arterias perimetrales de borde, en donde se da la circulación de transporte automotor individual y colectivo, y estas que son interiores, donde tiene prioridad el peatón. Entonces acá está el ejemplo, ¿no? De la calle, esto es el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde tienen las calles angostas, donde fíjense cómo hay un tratamiento de las calles para darle prioridad al peatón, en donde sí se ve que hay una diferencia entre lo que es propiamente del peatón y lo que tiene posibilidad de circular el auto, pero hasta con el mismo nivel. Entonces hace que esto se pueda ensanchar y que todo sea usado por el peatón. Y el tratamiento diferenciado de la calle, donde tiene la configuración de una avenida porque es más ancha, y donde acá sí la prioridad es del vehículo automotor. Bien. Acá también hay otras tipologías de calles, depende el ancho, y esto también está bueno para que lo vean, porque está definida la medida mínima que tiene que tener para que la vereda funcione como tal, y la bicisenda tenga el ancho suficiente para que funcione. Entonces está bueno tenerlo como lugar de consulta, porque todas estas medidas están estudiadas, están probadas. Entonces ya se sabe que para que, por ejemplo, la bicisenda tenga ida y vuelta, no puede ser menor a 2 metros. ¿Sí? Estas cosas que por ahí no hace falta ni pensarlas, ya sabemos que hay alguien que las estudió, entonces tenemos la posibilidad de ir y consultar. Entonces están los prototipos con la bicisenda doble relacionada con la calle, la bicisenda que forme parte de la vereda, y ahí ya, bueno, con el corte, y además está el ejemplo, ¿no?, de la calle en donde se llevó a cabo la obra y ya se materializó. Si van a la Ciudad de Buenos Aires van a ver que hay ya un sistema de bicisendas implementado. Bueno, esto también se lo traemos para que lo tengan en cuenta y forma parte de la bibliografía. Otra de las cuestiones es esto que les decíamos de las intersecciones, de cómo pensar las intersecciones. Cuando tengo la posibilidad, por ejemplo, del cruce entre dos avenidas, bueno, cómo pienso la esquina, cómo hago la rampa para los discapacitados. Entonces todo esto también tiene medidas mínimas que están establecidas y ya tienen una tipología definida. También en estos lugares donde la posibilidad da para ensanchar la vereda, en los cruces se ensancha para darle prioridad al peatón. Entonces acá, como no hay estacionamientos, la vereda se ensancha, crece sobre la calzada, y hace que se le dé más espacio en los lugares donde el peatón tiene que esperar para cruzar, o por el semáforo, o lo que fuera. Entonces avanza la vereda sobre la calle. Y acá estarían las fotos de ejemplos. Y también estaban incorporados adentro de ese manual la intersección con los distintos modos de transporte. Entonces, bueno, cómo resolver los pasos viales bajo nivel con el corte, con la medida que corresponda para que pueda pasar la calle por debajo del tren, y también cómo resolver la articulación con las autopistas. Vieron que Buenos Aires tiene mucha llegada y salida de autopistas, y llegan a puntos claves de la centralidad. Entonces también estaba definido cómo llevarlo a cabo, y hasta cómo se incorporaban el embellecimiento, si se quiere, de estas fachadas que aparecen donde están las bajadas, con vegetación. Pero todo está estipulado. Más allá de que se diga si está bien, si está mal, si son decisiones que están bien tomadas o no, lo que nos parecía valioso es que hay una definición sistemática sobre cómo se tienen que resolver estos cruces en toda la ciudad. Entonces hay una lectura igual, y no es que cada uno hace lo que quiere en el barrio, sino que hay una mirada y una lectura de conjunto. Bueno, y acá también ya conocerán el caso de la obra del Metrobús, donde también se pudo ordenar los distintos modos de movilidad. El peatón en el centro, el acceso, que tiene acceso al transporte público, entonces aparece el peatón vinculado con el transporte público, después aparece el transporte privado, ¿sí? Y después hasta el otro cierre de la calle, de la vereda, más vinculada con los edificios donde vuelve a aparecer el peatón. Pero también hay una organización, un orden de cómo son los distintos sistemas.
Bueno, solamente para que lo tengamos presente y podamos ver algunos casos, después para profundizar. La misma estrategia que cuando les mostrábamos la clase pasada, algunos ejemplos de que decíamos, bueno, tienen una mirada desde lo ambiental, siempre son casos que para tener presentes y para, en el caso de que les interese, poder profundizar. Bien, ¿hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Seguimos? Sí, perfecto. Bien, bueno. Entonces, ahora vamos a ver algunas estrategias de diseño del espacio público, pero destinado a la estancia, a los lugares de estar, ¿sí? De uso, donde se puedan localizar actividades. Ya vimos los de circulación, vemos los de la estancia. Entonces, ¿cuál es la función del diseño en este caso? Favorecer el desarrollo de actividades, ¿no? Si yo tengo una plaza y no la usa nadie, bueno, hay que empezar a pensar por qué y definir alguna estrategia para mejorar ese uso. También diversidad de experiencias en el espacio público. Tengamos presente que todos somos distintos, que hay diversidad de demandas, diversidad de grupos sociales, y que también está bueno conocerlas para poder definir una diversidad de experiencias en ese espacio, que podamos tener alguna respuesta a cada uno de estos grupos. Que esto también lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Las demandas sociales, ¿sí? En qué lugar está ese espacio, cuáles son los usuarios, cuáles son los hábitos culturales. Entonces, vamos a poder diseñar un lugar a partir de saber quiénes son los que lo van a usar. Y las estrategias que identificamos que nos pueden ser útiles para mostrarles a ustedes tenían que ver con la creación de espacios adecuados para el descanso, ¿no? Entonces, uno de los usos que más se relacionan en estos lugares de los espacios públicos son el descanso, también el paseo, también como ámbitos de reunión, también como ámbitos de comercialización. Vieron que funcionan ferias artesanales. Entonces, bueno, se puede usar para muchas cosas. También el juego para la infancia o para otros grupos sociales, el deporte. Aparecen algunas canchitas, algunos lugares que tienen hasta canchas de bochas para los jubilados, digamos. Hay como un abanico de posibilidades para los que se puedan usar el espacio público. El tema de la recreación, el tema de la contemplación, sobre todo en los lugares por ahí que tienen valoraciones paisajísticas, por ahí no es el caso de La Plata, bueno, no sé, yo por ahí puedo ser acá, pero hay lugares donde de la contemplación del paisaje es una cuestión importante que hay que reconocer y contemplar, considerar para el diseño. Bien, acá les mostramos entonces algunos ejemplos. Volvemos a que les veníamos mostrando, ¿no? De la Supermanzana de Barcelona. Entonces, en esos cruces que ahora no pasa ni el auto ni el colectivo, les quedaron espacios para usar como espacios de estancos, para poder usar para el esparcimiento. Hay una publicación de Rueda, ¿se acuerdan que se los dimos para la unidad temática 1? Que Salvador Rueda es el que se encargó de la oficina de Barcelona que llevó adelante este proyecto de la Supermanzana. En una de las publicaciones que habíamos leído para preparar la clase, decía que se había liberado el 70% del espacio circulatorio a partir de esa decisión de sacar el transporte y mandarlo a las vías principales. Ese 70% de espacio circulatorio se había liberado y se había podido recuperar para estos usos, para usos de tipo recreación, esparcimiento, de lugares de descanso. Entonces, este es un ejemplo de los que se usaron en una de las intersecciones. Acá hay otros ejemplos, ¿no? La posibilidad de dar equipamiento a esas calles dio la posibilidad de que existan estos otros usos. Juegos infantiles, lugares para sentarse, armaron estas pistas para que los nenes jueguen, armaron lugares, canchitas, arcos. Entonces, bueno, aparecen esta diversidad de usos que atienden a los distintos sectores del barrio. También tengamos en cuenta, también en esa publicación, acá me lo anoté, que para quién está destinado. El otro día hablábamos, ¿no? En la clase, y decíamos siempre pensar en una intervención situada, pensar para quién está destinado. En el caso de Barcelona, estas 9 manzanas, que es el prototipo con el cual se implementó este proyecto de las supermanzanas, que son 16 hectáreas,
se calcula que hay alrededor de 6.200 habitantes en 9 manzanas. Es decir, hay mucha gente, ¿sí? Más o menos son 700, esperen que saqué la cuenta, 700 habitantes por hectárea de densidad neta. Es mucho más que la densidad que tenemos en la ciudad de La Plata. ¿Sí? Estamos pensando como en los sectores de mayor poblados de la ciudad de Buenos Aires. Está bien que es una ciudad global. Entonces, está bien que pensemos que esta intervención es posible en ese lugar y que el uso público que se da de estos lugares tan concurridos se da porque hay gente alrededor que habita esos lugares y que accede a esos lugares. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora esta parte de la clase la destinamos a pensar en estrategias relacionadas con la composición. Esto es lo que les decía recién, cómo componer, cómo utilizar cada uno de los elementos de diseño, cómo organizarlos, cómo ordenarlos para conformar el espacio. ¿Sí? ¿Con qué función hacemos, cuál es el destino de estas estrategias de diseño? Otorgar calidad espacial, ¿sí? También aportar múltiples experiencias sensoriales y construcción de ámbitos para la significación social, para la orientación, para la información, para que la gente pueda identificar un sector que es distinto al otro y que hace que ese espacio se pueda empezar a apropiar. ¿Qué necesitamos conocer para poder tener estrategias de composición del espacio? Tenemos que pensar primero cuáles van a ser los espacios que se necesitan crear, que no existen y que hay que incorporarlos. Cuáles son los espacios que hay que recuperar, aquellos que hay que reestructurar o potenciar. También pensar en cuáles son los espacios de interés o con convocatoria, cuáles pueden ser los circuitos, los recorridos, ¿sí? Y acá les traemos algunas estrategias para poder pensar en esa composición espacial. Podemos pensar en estrategias que tengan que ver con la continuidad, con generar continuidad espacial a partir de una asociación de distintos espacios, como estrategias de diseño. De pensar diferenciación entre un espacio y el otro, en cuál puede ser predominante o tiene mayor jerarquía, o pensar en contrastes. Por ejemplo, podemos pensar en espacios muy abiertos o muy iluminados y aquellos más contenidos, más oscuros o con mayor sombra. Entonces hace una secuencia de espacios en un recorrido que puede ser que sean generación de contrastes. O pensar en estrategias de simetría. Quiero que un lugar sea igual al otro. Bueno, generar, digamos, tiene mucha similitud con las estrategias que uno puede incorporar también en el diseño de edificios, ¿sí? Que ustedes lo tienen incorporado, son cosas que vemos a diario desde que empezamos a transcurrir en nuestra formación en la facultad. También pensar en si quiero generar centralidad, si puedo definir a partir de la repetición de elementos alguna continuidad, si pienso que los espacios tienen que ser simples o tienen que ser complejos. Ahora les tiramos algunas ideas y vamos a ver algunas fotos. El tema de la secuencia visual, ¿no? de generar recorridos y secuencias entre un espacio y el otro. Deben haber visto en arquitectura o en teorías el libro de Kevin Lynch, ¿no? Donde aparece esa secuencia espacial, donde aparecen esos dibujos, donde se va aproximando a los distintos lugares, y a partir de un espacio anterior ya hay una antesala de lo que va a pasar en el siguiente, hay como que se va predeciendo cada una de esas etapas. Y también la incorporación de estrategias de señalización y de información, porque son pistas sensoriales para el peatón, para el usuario del espacio público, que te definen dónde están los lugares de acceso, cuáles son los recorridos importantes, cuáles son los lugares de interés. Bien, ahí vamos a ver fotos para poder ejemplificar estas cosas. Esto también es una calle de Barcelona, en donde ahí está claro esto, de la continuidad, por un lado, por el solado, ¿no? Hay un único plano de solado que define que eso es un espacio continuo y lineal. Y además está apoyado por la repetición. Por ejemplo, la repetición de la vegetación, que es el mismo arbolito puesto a la misma distancia uno de otro, que hace que haya una definición, un plano lateral que define esa circulación, la repetición de los elementos de la iluminación, ¿sí?
También el tema de que haya un remate de todo ese espacio lineal en esa forma geométrica, ese volumen, con una simplicidad de forma que termina definiendo el final de esa perspectiva. Entonces, esos son todos temas que están pensados, ¿no? No es que se tiran al azar, y que son cosas que las trabajamos nosotros, los arquitectos. El tema de la señalización y la información. Está claro que hay una bajada, una merma en la velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay señalización clara de a dónde empieza la calle, la supervilla esta de los lugares donde hay prioridad de la bicicleta o del peatón. Entonces también es clara para el usuario cuáles son las señales que hay que considerar. Y este es otro ejemplo que nos parece importante traerles. Está publicado en Plataforma Arquitectura. Los arquitectos son, esperen que lo tengo anotado, Ana Molino y Sergi Godia, también de Barcelona. Y es un ejemplo claro relacionado con la dimensión espacial, porque fíjense que se interviene sobre unas vías férreas en la ciudad que son una clara fragmentación, ¿no?, del barrio entre un lugar y el otro. Entonces, se interviene a partir de un encajonamiento de esas vías en un tramo de 800 kilómetros, que sería todo esto que está acá, en este plano. Se encajona y se arma como una terraza elevada para que se gana en el barrio como un gran espacio público lineal, ¿sí? Que sería este corte que está acá. Acá aparece este espacio público por encima de todas estas vías férreas. Se llama Los Jardines Elevados de Sant. Acá está la foto ya de la obra ejecutada. ¿Ven? Entonces, hay una resultante que tiene que ver con la integración entre un sector y el otro a partir de poder generar este espacio convocante que reúne a las actividades de un lado y del otro. Y fíjense que de nuevo aparecen estas estrategias que hoy les mencionaba, relacionadas con la continuidad del solado, por ejemplo, con la repetición, con elementos repetitivos, ¿no? Estos que están acá, o esta estructura, que va siendo una configuración de un plano lineal que va acompañando este parque lineal, ¿sí? Esto que está por acá. Entonces, de nuevo, aparecen estas estrategias ya ejemplificadas. En este caso, es siempre es el mismo ejemplo, ¿no?, con distintas fotos. De nuevo van a ver el tema de la repetición, de la secuencia visual, la repetición en el solado de distintas líneas que van acompañando este solado, el tema de la continuidad, del ritmo, de la definición también de por dónde se puede caminar y por dónde se puede pasar, y cuáles son los planos que quedan destinados a la vegetación y los que no tienen uso. Entonces, también con la elección de los planos y de los solados, se define cuáles son los espacios de uso y cuáles son los espacios de contemplación. Esta es una foto en donde se ve la articulación entre esa gran estructura que envuelve las vías del ferrocarril con el barrio. Entonces, esta situación de despegue de las vías, de incorporación de la vegetación, de ver cómo se articula esto, ¿no? De una gran obra de infraestructura, de ingeniería, termina siendo una obra de diseño, en donde está pensada la articulación en la microescala. ¿Sí? Digamos, volvemos a los condicionantes. Ese condicionante inicial en la macroescala que definió que las vías del ferrocarril iban a pasar por ahí, tuvo después una resolución en la microescala a partir de esta implementación de las estrategias de diseño que hizo posible generar el diseño en esta microescala. Bueno, así podemos encontrar reconocer diferentes estrategias. Acá de nuevo, el tema de la continuidad del espacio lineal, la diversidad de situaciones, esto de que, bueno, acá te podés sentar, acá, digamos, con un destino determinado, con un equipamiento determinado, si te querés sentar en el espacio verde, va a ser de una situación mucho más informal, a través de una lonita, de otras situaciones. Entonces, pensar también en los distintos usuarios a los que puede estar destinado.
De nuevo, la continuidad, la diversificación, tener la posibilidad de espacios de descanso al sol, de espacios de descanso reparados con estas pérgolas, con espacios mucho más construidos, más vinculados con los materiales artificiales, y espacios más vinculados con la vegetación, pero todos los elementos están pensados, no es que están puestos al azar. Bien. Y la otra cuestión que también nos parecía importante charlar con ustedes tenía que ver con la materialidad del espacio público, cómo concretarlo, ¿no? Cómo concretar, la función principal tiene que ver con eso, con concretar el espacio público, con hacerlo construible, a partir de aportar esos valores formales y espaciales que estimulen sensorialmente, porque no da lo mismo que tengan un piso duro o que tengan un piso de pasto o con vegetación, o que sean espacios transparentes o espacios cerrados. Y también una de las cuestiones principales de la materialidad está vinculada con el mantenimiento y la durabilidad. Pensemos que los espacios públicos tienen mucho uso, y después, ¿quién los cuida? ¿No? Los cuida el municipio, con qué condiciones, con cuántos recursos. Pensemos en nuestros contextos latinoamericanos, que por ahí es mucho más difícil llegar a productos como los que les mostrábamos recién en Barcelona. Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires se pueden concretar, como estos ejemplos que les mostrábamos, este diseño urbano, a partir de que es la ciudad que tiene mayor presupuesto en nuestro país. Entonces, el mantenimiento y la durabilidad de los materiales es esencial también pensarlos en el momento de la elección. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? En principio, el uso que va a tener cada espacio, cada elemento que se incorpore a ese espacio público, y los recursos y tecnologías disponibles. También pensemos en qué es posible hacer en nuestro contexto. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias? Entonces, pensar en superficies. Recién les mostrábamos, ¿no? Ahora volvemos a ver algunas fotos. Si vamos a trabajar con superficies naturales o superficies industrializadas. Pensemos también, cuando hablamos de superficies naturales, en el sitio, de nuevo, pensando en intervenciones situadas. Por ejemplo, podemos pensar acá en espacios con pasto, y acá a las plazas les crece el pasto porque estamos en un lugar que es húmedo, que tenemos lluvia. Acá digo en La Plata. Ahora, por ejemplo, hemos trabajado el año pasado en una intervención con Alicia de San Patricio del Chañar, en Neuquén, donde es un clima desértico, y el pasto no crece. Entonces hay que pensar también en las posibilidades que da el medio natural, de que las superficies que nosotros esperamos que sean naturales, crezcan, que se puedan generar y puedan materializarse. No podemos pensar en que el mantenimiento tengamos a un riego diario para que el pasto crezca, ¿sí? Entonces siempre pensando en intervenciones situadas. También esas superficies nos sirven para diferenciar, por ejemplo, espacios, o para unificarlos, o para darles continuidad. Entonces pensemos en que las superficies de los planos de solado, los planos de bordes, también son elementos que nos sirvan, que sean instrumentos para poder concretar esos espacios en los que estamos pensando. Para identificar los espacios dominantes, los distintos usos que se dan. Si yo quiero pensar en un espacio central, en un espacio para que se organice un uso determinado, puedo usar los distintos materiales del solado para poder marcarlos, para poder jerarquizarlos, y también para organizar el sistema de movimientos, ¿sí? Porque muchas veces no es más que un cambio de color o un cambio en la textura, también destinada a todo lo que son la discapacidad, que hace que muchas veces se organiza a partir de los cambios de textura de los pisos. Bueno, para poder definir esto. Por otro lado, la incorporación del mobiliario, de la iluminación, ¿no? Que complementan los materiales utilizados, y también el uso de la vegetación. Bien, y están acá de nuevo los ejemplos que veníamos mostrándoles, con otras fotos para marcar esto. Esto es de nuevo la ciudad de Buenos Aires. Entonces fíjense que en esta calle del centro de Buenos Aires, donde se prioriza el peatón,
las superficies de los solados están marcando eso, por dónde hay prioridad de caminar el peatón y por dónde puede pasar un auto. También está apoyado por los arbolitos, la vegetación que se va incorporando, por estos volardos que definen ese límite, porque no aparece el cordón de la vereda, entonces al haber continuidad en el plano del piso, utilizan estos elementos para marcar ese límite. También los maceteros, bueno, distintos equipamientos que sirven para configurar el espacio. Y fíjense acá la diferencia cuando tengo una rambla y cuando quiero generar espacios para caminar, acompañados por un plano de vegetación, los espacios estancos para estar, y de nuevo esta repetición, este ritmo en los materiales, en la iluminación. Este es el mismo caso de Barcelona, que les mostrábamos recién, en donde se configura a partir del equipamiento, de los solados elegidos, de nuevo la vegetación como un elemento importante de diseño. Y el caso de los jardines de Sants, con esta diferenciación en el solado, en la incorporación de la vegetación, en la iluminación, para definir por dónde son los lugares donde puedo caminar, que son lugares más iluminados. Fíjense esto que está muy construido, ¿no? Entonces el equipamiento urbano, bien definido, con el lugar de reparo, con el lugar para hacer actividad física, donde aparecen diversidad de colores en el piso, que definen lo que tiene un uso destinado a esta actividad más deportiva, de aquella que es vinculado con el lugar de sentarse, y esto amarillo del centro que es para caminar. Entonces solamente con un cambio de piso podés identificar distintos usos en ese espacio. Bueno, ya estamos. Y por último, esta idea de final que les queríamos transmitir, que esta dimensión físico-espacial nos sirve para poder definir la legibilidad, la percepción y la identidad del espacio público. ¿Por qué? Porque diseñar estos espacios públicos, considerando los condicionantes ambientales y las necesidades sociales, ese diseño puede hacer posible su reconocimiento y su puesta en valor. Entonces, cuando hablamos de legitimidad, ¿qué permite? Permite tener una base común visible, dice Bazant. De eso se trata la legibilidad, ¿sí? Una base común visible. Y Lynch habla de la facilidad con que puedan reconocerse y organizarse las partes de una ciudad en una pauta coherente. Es decir, que tiene que tener una lectura fácil de reconocer a partir de un sistema integrador. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿No? Que es el espacio legible, de fácil lectura para el que lo va a usar. Y esto está vinculado también con la percepción y con la orientación, porque cada uno de los usuarios de ese espacio va a percibir ese espacio de determinada manera, va a orientarse a partir de la incorporación de elementos, que te dicen, bueno, si tengo un elemento continuo, me va a dar una orientación de que tengo que continuar hacia una dirección determinada, que el diseñador quiso que pase, o si tengo un elemento central me va a definir que ahí pasa algo importante. Entonces son espacios para poder orientarse. Y todo esto también define la construcción de la identidad de ese espacio y del usuario con el espacio público. ¿Sí? No son espacios monótonos, sino que esa definición de distintas diversidades, de distintas experiencias sensoriales, hace que haya una identidad, una construcción de identidad. Bien, creo que nada más. Acá está la bibliografía que habíamos tomado para esta clase, y esto de nuevo les dejamos los espacios de consulta. Como saben, les subimos las clases estas al canal de YouTube, para que las tengan, por si las necesitan o por si no pudieron estar, y nada más.